Sobre la Hilulá Rabbi Meir Balanés. Hoy es un día muy especial porque primero es la luna llena del mes de Tauro. Y el mes de Tauro, que es el mes de Iyar, es el mes de la meditación y del dinero. Es un mes de un signo de tierra que materializa mucho las cosas. Entonces la luna llena quiere decir que podemos aprovechar al máximo la energía del dinero y la energía de la meditación. ¿Y por qué podemos aprovechar al máximo la energía de la meditación? Porque quería hablar de un concepto que no he hablado desde hace quizás 10 o 15 años, quizás antes de empezar las clases aquí, las daba en otro sitio. Quería hablar de una expresión que se llama la substancia espiritual. ¿Alguien sabe lo que es la substancia espiritual? Pues la matriz divina. Bueno, me has cambiado una palabra por otra, pero lo que quiero es la explicación. La substancia espiritual es una materia prima que todavía no está materializada y que puede adoptar diferentes formas en la materia en función de cómo la tratemos. Y la vamos a tratar con combinaciones de letras hebreas, con nombres de Dios, con meditaciones, y según este tratamiento, esa sustancia espiritual se va a materializar en un evento o en una cosa. Ahora, antes de meditarla, la sustancia espiritual no está materializada y podemos hacer lo que queramos con ella. Pero una vez que está materializada, ya no la podemos desmaterializar. Es decir, un evento, por ejemplo, una persona pues tiene en su karma, en su tikkun, que le atropella un coche. Entonces hay una sustancia espiritual que se va a transformar en un evento. Ahora, si en el momento antes de que le ocurra este evento, él hace algo extraordinario, fuera de lo normal, y rompe su naturaleza, como por ejemplo ayudar a una persona necesitada y quitárselo para dárselo a otro, acaba de transformar esa sustancia espiritual antes de que se materialice. Y en vez de ser atropellado por un coche, pues se va a torcer un tobillo. Ha modificado un destino. Entonces esa sustancia espiritual Dios nos la ha dado para que nosotros la podamos moldear como plastilina. Es plastilina. Y el que comprenda este concepto es hacedor de milagros. Y aquí vamos a hablar de un rabí, que era Rabbi Meir Balanés, que era un hacedor de milagros. Es decir, un maestro alfarero de la sustancia espiritual. Y esa sustancia espiritual es de un poder inimaginable. Pero es que nuestra capacidad de meditar tiene plenos poderes sobre esa sustancia espiritual. Muy bonito. Entonces, luego haremos una meditación sobre cómo modificar la sustancia espiritual de tal modo que lo que parezca muerto resucite. ¿Sabéis que hay personas que tienen plantas y se les muere? Y hay otras personas que tienen plantas y se les mantiene vivas. Tienen buena mano. Y por ejemplo, hay personas que tienen una planta que se le está muriendo, la da una vecina y la planta vuelve a vivir. La ha resucitado. ¿Por qué? Porque tiene algo en su alma que modifica la sustancia espiritual de vida de esa planta. Pero imaginaros que nosotros pudiéramos tener ese poder para nuestros proyectos. Proyectos que están muriéndose y podamos modificar esa sustancia espiritual para que en vez de morir resucite o se vuelva ese proyecto inmortal y empiece a vivir y sobrevivir a todos los avatares de la vida. ¿Sabéis que de 100 empresas que se montan pues cada año, o miles de empresas que se montan cada año, el 60 o 70% fracasan el primer año?
Otro 30% fracasa el segundo año. Y cuando sobreviven el tercer año el 10%, llegan al cuarto año un 2, un 3%. ¿Qué quiere decir? Que los empresarios no saben dominar la sustancia espiritual de sus proyectos. Pero si supieran, las estadísticas de creación de empresa, en vez de que murieran las empresas en el primer año, pues prácticamente el 90% sobreviviría en el primer año. Esto es lo que vamos a enseñar hoy. Vamos a aprender a hacer el milagro de resucitar proyectos o de hacer que un proyecto sea inmortal. Ni más ni menos. Bonito. Esto en honor a Rabbi Meir Baal HaNes. Bueno, antes de hablar de Rabbi Meir Baal HaNes, que un personaje bastante extraordinario y ya veremos por qué, yo estoy abierto a preguntas sobre el tema que queráis durante unos minutos. Para dominar la substancia espiritual hay que trascender, es decir, hay que ir a través del pensamiento racional, de la lógica. Como te bases en la lógica, caes en el fatalismo material y no puedes modificar la substancia espiritual. Es decir, que cuando crees que todo va mal, si tú te crees que de verdad todo va mal, estás en la lógica de tus 5 sentidos y no puedes controlar la substancia espiritual. Pero si cuando ves que todo va mal, tú dices, yo puedo modificar los eventos y voy a rezar y voy a meditar y voy a estudiar Zohar para modificar esa substancia espiritual, eso va contra toda lógica y contra todo raciocinio y contra toda mente racional. Y ahí es cuando la substancia espiritual te obedece. Y esta manera de trascender la mente racional, de ir más allá de la lógica, se llama comer del árbol de la vida. ¿Y por qué se dice comer del árbol de la vida? Porque tus proyectos no mueren. Y el que observa que todo le va mal y dice todo me va mal, Hasbe Shalom, ese está comiendo del árbol de la muerte, porque efectivamente se cree que todo va mal y hace que todo vaya mal y va mal. Y eso es el árbol del conocimiento del bien y del mal, llamado árbol de la muerte. El gran problema está en cómo vemos y cómo observamos lo que nos está ocurriendo. Si vemos con los ojos de la meditación, es decir, con los ojos cerrados y con los códigos de los nombres de Dios, estamos trabajando la conciencia interna y todo el universo nos obedece. Y si vemos con los ojos abiertos y observamos lo que la vida nos está creando, estamos con la conciencia externa y ahí ya no hay nada que hacer para escapar al karma, al tikkun. Ahí es cuando atropella el coche. En todo momento, para hacer milagros, y estamos hablando de un maestro del milagro, que es la Ilulá de Rabbi Meir Baal HaNes. Baal HaNes quiere decir, Rabbi Meir, la palabra Meir quiere decir luz, iluminar, pero no es luz de la bombilla, es que iluminaba con los secretos de Torah a todos sus alumnos. Baal HaNes quiere decir maestro de los milagros, es decir, era el Rabbi, luz, maestro de los milagros. Eso es lo que quiere decir Rabbi Meir Baal HaNes. Entonces, el Rabbi Meir Baal HaNes era un hombre tan importante que era considerado como el alumno principal de Rabbi Akiva. Como sabéis, hubo una plaga que hizo que 24.000 alumnos de Rabbi Akiva murieron, pero solo se salvaron 5. Los 5 fueron Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon Bar Yochai y Rabbi Eliezer. Repito, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon Bar Yochai y Rabbi Eliezer.
¿Por qué esos 5 se salvaron de una plaga donde murieron 24.000 alumnos? Porque no solo eran grandes eruditos en Torah, sino que hicieron algo extraordinario. Enseñaban a otros contra mar y marea. ¿Cómo se dice? Contra viento y marea. Contra viento y marea. Si bien vivían en una época romana donde se prohibía enseñar la Torah, ellos enseñaban la Torah. Y si bien se jugaban la vida, no importa, seguían enseñando la Torah, porque eso se llama amor gratuito. Enseñar a los demás a manejar la sustancia espiritual, hay que amar mucho a las personas para darles este regalo. Es la moneda más cara que hay en el mundo espiritual. Rabbi Meir Balanés estudió con Elisha ben Abuyá. ¿Sabéis quién era Elisha ben Abuyá? Era un hombre que se pensaba que era el Mesías, porque hacía unos milagros descomunales. Y al final, pues, renunció al judaísmo. Porque vio en el comportamiento de los israelitas, pues, conductas que no le gustaban, y dijo, no se merecen que yo sea judío con ellos. Y fue, ¿cómo se dice?, excomulgado. Pero era un gran maestro de los secretos de la Torah. Y aún así, después de ser excomulgado, Rabbi Meir siguió estudiando con Elisha ben Abuyá. Y aprendió de él a hacer milagros. En realidad, ¿qué es lo que aprendió? A manejar la substancia espiritual. Nada más. Lo que hacemos aquí con las meditaciones. En aquella época, después de que los romanos dejaron de apretar tanto, se creó un Sanedrín. Y el presidente del Sanedrín, que era Rabbi Yodá ben Baba, le ordenó rabino a Rabbi Meir. A él y a los otros 4 que se salvaron de la plaga. ¿Y qué hizo Rabbi Meir Balanés? Recopiló toda la Mishnah. ¿Sabéis lo que es la Mishnah? Tenéis que saber qué es lo que es la Mishnah, qué es la Gemara, qué es el Talmud, qué es la Kabbalah. Esto hay que definirlo bien. Sabéis que la Mishnah es la permutación de las palabras Neshama, alma. Pero, ¿qué es la Mishnah? Las alegorías. No. Moshe Rabenu, Moisés, cuando subió a las alturas espirituales más altas, trajo a este mundo los secretos de cómo funcionan los mundos superiores, mundos que no podemos ver con nuestros ojos. Y eso lo transmitió de boca a oído a Josué bin Nun, a Josué. Se lo transmitió a su hermano Aarón, se lo transmitió a los ancianos, se lo transmitió al Sanedrín y se lo transmitió luego a los cabalistas. Y así fue, de boca a oído, boca a oído, boca a oído, pero cuando empezó el éxodo, después de la Torre de Babel, cuando empezó a haber, ¿cómo se dice?, los judíos empezaron a desparramarse. La gente empezó a olvidar lo que se transmitía de boca a oído. Entonces se creó la Mishnah, que es como una chuleta. Pequeñas palabras o pequeñas frases que te recuerdan todo un saber. Como la chuletilla que se hace en los exámenes. Eso es la Mishnah. Con el tiempo y con la consecución de más éxodo, con esa chuletilla ya no eran capaces de reconstruir la historia o el secreto. Entonces se empezó a debatir la Mishnah, esa chuletilla, con 2 grandes sabios, uno era Hillel y el otro Shammai, y crearon la Gemara. La Gemara es el desarrollo de ese saber a partir de la chuletilla que se llama la Mishnah. La suma de la Mishnah y de la Gemara se llama el Talmud. Talmud quiere decir el estudio. Pero la Mishnah es inmensa. Y se había también desparramado. ¿Y qué hizo Rabbi Meir Balanés? Recopiló toda la Mishnah. La recogió
y la recopiló. Y gracias a eso, ahora tenemos el Talmud. Y por eso, pues a Rabbi Meir Balanés, Zichrono Libraja, a ese le pusieron a la altura de Ezra, el escriba, de Hillel y de Rabbi Yohanan ben Zakkai. Entonces, Rabbi Meir Balanés era un hombre humilde, pero gran orador, y asombraba con la profundidad de sus conocimientos. Era también sofer, escribía rollos de Torah, y escribía Megilá, que es el texto de la reina Esther, que leemos en Purim. Pero Rabbi Meir Balanés no se llamaba así, se llamaba Rabbi Nehorai. Le cambiaron el nombre a Rabbi Meir porque la palabra Meir es alumbrar. Es decir, que dejaba pasmado a sus alumnos con sus conocimientos. Y dijo algo que he recogido en un texto que me ha llamado muchísimo la atención. Sobre todo aquel que se ocupa de la Torá en profundidad, pero no por un interés cualquiera, sino por amor al saber del cielo, por amor a ese gran regalo que nos ha dado Akadosh Baruj Hu. Entonces dice lo siguiente, y esto merece la pena ver la cantidad de beneficios que tiene el estudio de la Torá tal como lo estamos haciendo. Dice, aquel que estudia la Torá por la Torá se hace merecedor de muchas cosas. El universo entero justifica su existencia por esa persona que estudia la Torá por la Torá. Porque a lo mejor el mundo va mal, a lo mejor el mundo está en un caos muy grande, y a lo mejor uno se pregunta, ¿por qué Dios mantiene este mundo? Que están todos locos, y todo está en caos, y todo es egoísmo. Pues porque hay uno que estudia la Torá por la Torá. Y esto justifica que el universo se mantenga. Esa persona es llamada amigo. ¿Amigo de quién? Amigo de Akadosh Baruj Hu. Es amado de Akadosh Baruj Hu, y esa persona ama a Akadosh Baruj Hu. ¿Por qué le ama? Porque le descubre constantemente y le conoce. El hecho de amar a Akadosh Baruj Hu hace que ames a las criaturas. ¿Por qué cuando amas a Akadosh Baruj Hu amas a las criaturas? Porque ves la chispa de Akadosh Baruj Hu en cada una de las personas. Entonces ya no ves personas, ves qué esencia de Dios hay dentro de las personas. Y como amas a Dios, amas a las personas. Esa persona que estudia la Torá por la Torá, dice, es revestido de humildad y de reverencia. Es justo, es piadoso, es recto y es fiel. Es decir, que las buenas midot van entrando en la persona a medida que la persona estudia la Torá de manera desinteresada. Esa persona termina alejándose de los cortocircuitos, de pecados, y consigue un gran mérito. Y dice, es aconsejable de esa persona buscar consejo de él. Es importante recibir su criterio. Es importante escuchar su intuición. Es importante captar su fortaleza. Y los secretos de la Torá le son revelados por el mérito de estudiar la Torá por la Torá. Eso es un gran regalo. Esa persona tiene recato y tiene paciencia. Dice, es un manantial de saber sin cesar. Es un ser que perdona las ofensas. Y lo más grande, no solo estudia la Torá, sino que también la enseña. Y todo esto que os acabo de contar es sabiduría de Rabbi Meir Balanés. Qué bonito, ¿eh? Bueno, era hablar un poquito bien de este sabio llamado Jajam. ¿Y podrías repetir lo último? Sí, ¿qué? ¿Qué has dicho de esta persona? No solo estudiaba la Torá, sino también la enseñaba. Es decir, compartía su saber. Porque aquel que no comparte su saber se pudre, se estropea. Eso se llama Havat Hinam, amor gratuito. Se convirtió, ¿verdad? Rabbi Meir. Sí, se convirtió. Se dice que Rabbi Meir viene de Nerón. Eso es.
Nerón era un romano de alto rango que tenía un... ¿cómo se dice? Tenía jurado la destrucción de Jerusalén. Entonces fue a Jerusalén, empezó a tirar flechas hacia una dirección y la flecha cambiaba de dirección. Y empezó a ver que habían unos milagros muy fuertes y dijo, yo no voy a destruir Jerusalén, pase lo que pase. Y se convirtió al judaísmo. Y de él viene Rabbi Meir, de Nerón. Así que a veces del hombre más alejado, que no ha nacido judío, que no es judío, el más perdido de la tierra, puede dar a luz el sabio más grande de la tierra. Y puede convertirse al judaísmo y puede hacer un bien enorme a este mundo. Ese era Rabbi Meir Balanés. Así que hoy vamos a festejar su Ilulá, luego encenderemos unas velas y pronunciaremos una frase pues para que se nos concedan una serie de peticiones en mérito a su aniversario de su día de defunción. Y hay que saber que la Ilulá, es decir, el día del aniversario de su defunción, el alma de este gran tzadik baja a la tierra. Baja a la tierra para conceder favores a quien enciende una vela en su honor. Es lo que haremos dentro de un ratito. ¿Una cosa o...? Bueno, pues traer un saco de pedidos. No, de verdad. Y además tenemos una luna llena. Y ya sabes que la luna llena es un momento extraordinario, porque ¿qué quiere decir la luna llena? Nosotros no somos idólatras de los astros. Entonces la luna llena encierra un secreto metafórico. Es un embudo que está abierto al máximo y que deja pasar la luz de Yesod, o sea, de Tiferet, de más arriba. El sol. Está. ¿Sí? ¿Qué más? La luna representa la imaginación y el sol representa la conciencia. El caos viene porque nos domina la imaginación. Pero cuando hay la luna llena, eso quiere decir que la conciencia domina la imaginación. ¿Y cuando la conciencia domina la imaginación? Cuando nosotros controlamos la imaginación. ¿Qué es la imaginación? La capacidad de crear imágenes. Si viéramos en la mente de las personas qué imágenes crean, todas son de terror y de miedo y de horror. Pero si empezamos a meditar con nombres de Dios, estamos haciendo que nuestra conciencia utilice la imaginación como una pantalla a nuestro servicio y cree imágenes, y creamos imágenes de bienestar. Eso es la luna llena dentro de nosotros, es decir, que la conciencia llena nuestra imaginación y no que nuestra imaginación anda como un caballo salvaje. La idea es la siguiente, y ahora vamos a entender muchas cosas. Un velero tiene las velas alzadas, izadas, y sopla el viento. Y entonces, ¿qué pasa? Que el velero va en la dirección que sopla el viento. Si no tienes timón, pues vas a ir donde te sople el viento. ¿Y dónde te puede llevar el viento? Ni se sabe. Lo más seguro, al caos, al tamar y perderte. O te puede llevar a una tempestad. Pero si tienes timón, entonces vas a utilizar el viento a tu favor. ¿Qué ocurre? El timón es la conciencia y el viento es la imaginación. Como la gente no sabe hacer luna llena dentro de él, como no sabe hacer que su conciencia domine su imaginación, pues somos todos veleros que van al buen deseo del viento. Y eso pues te lleva a un caos. O sea, te lleva a que lleves una vida perdida. Pero cuando empiezas a controlar tu imaginación, es como si a ese velero le pusieras un timón de acuerdo con un mapa de navegación. Y entonces tú vas a ir donde quieras y el viento lo vas a usar cuando tú quieras. Y izarás las velas cuando quieras, bajarás las velas cuando quieras en función de tu mapa de navegación. Y llegarás a buen puerto. De otra manera vas a no se sabe dónde.
que es lo que le pasa a la gente. La gente vive, cada día se levanta y no se sabe dónde el viento le va a llevar. Eso se llama el karma. Pero la luna llena es lo contrario. Nosotros no dejamos que el viento nos lleve a su buen grado. Vamos a ir donde nosotros queramos y no donde nos lleven. Eso es la luna llena. Pues hoy hay luna llena. Y la vamos a hacer coincidir para que nuestra conciencia impregne nuestra imaginación. No olvidéis que la imaginación es la herramienta principal del espíritu y del alma. La gente cuando dice, no, es que tú eres un soñador, cuidado. Una cosa es soñar como un velero donde te lleva el viento, y otra cosa es soñar dirigiendo tus ensoñaciones con nombres de Dios, que no es el mismo tipo de soñar. Entonces, si sabes soñar a tu manera y dirigir tus sueños, la substancia espiritual te va a obedecer y se va a materializar de acuerdo con tu sueño. ¿Alguna pregunta? Bueno, hoy también es Pesach Sheni. Sí. Entonces, ¿qué es Pesach Sheni? Es la liberación. ¿Qué es Pesach? Es la liberación. La palabra Pesach también quiere decir un salto. ¿Un salto por encima de qué? De la mente racional. Única manera de controlar la sustancia espiritual. Eso se llama la redención. Salir del exilio. ¿Qué se llama el exilio? Pues estar en alta mar con las velas izadas y sin timón. Eso es el exilio. ¿Qué se llama la redención? Tomar el control de tu timón con tu mapa de navegación. Así que hoy, que tenemos luna llena de Tauro, es momento de hacer Pesach Sheni. Es decir, Pesach número 2. No se hace un seder. Estamos haciendo un seder. Se suele comer matzá también. Así que Podemos. eso, pues, Podemos sacar matzá. Lo que quiero decir que hoy hemos hablado mucho de los milagros porque va acorde con el poder de Rabbi Meir Balanés y Johanor Ibrahim. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Dime. Decías en la explicación de... Bueno, una cosa que dijo Rabbi Meir Balanés es el estudiar la Torah por la Torah. Yo entendí que el estudio de la Torah, a fin de cuentas, es un medio, no es una finalidad en sí. ¿Un medio para qué? Un medio para poder saber vivir en este mundo y poder usar las herramientas que Akadosh Baruj Hu nos ha dado. Lo que no entiendo es cómo podemos hacer de estudiar la Torah por el amor a la Torah. Parece ser que es un callejón sin salida, porque no va más allá. Esa conclusión no es correcta. Es totalmente errónea. Te voy a dar un ejemplo para demostrarte esto. Un hombre y una mujer. Tú puedes amar a una mujer con un interés. Porque te atrae su belleza, o te atrae su situación social, o te atrae su intelecto. La puedes amar para conocerla, porque puedes pensar que hay algo interesante en su alma. Y al final la vas a desvestir. No solo te digo de ropa, sino vas a desvestir, es decir, la vas a conocer en profundidad y todas las máscaras que tenemos las hacemos caer. Nosotros cuando abrimos un Sefer Torah, lo desvestimos. Lo abrimos. Lo levantamos. Lo leemos y lo estudiamos. ¿Por qué hacemos todo eso? ¿Por qué lo sacamos, lo desvestimos, lo abrimos, lo leemos, lo estudiamos y sacamos sus secretos? ¿Por qué todo eso? Porque hay identidad entre el texto de la Torah y la esencia divina y la mente divina. Y no hay nada tan bello como conocer la mente divina. No hay nada tan grande, porque es un nivel de misericordia y de compasión que no podemos ni sospechar. Por el placer de encontrar eso, sacamos el Sefer Torah, lo desvestimos, lo abrimos, lo leemos, lo estudiamos y entramos en sus secretos. Eso se llama estudiar la Torah por la Torah.
por amor a encontrar esa compasión divina. Porque una vez que la encuentras, sale del texto y entra en ti. Y una vez que ha entrado en ti, la puedes enseñar a los demás, es decir, la difundes y la gente o tus alumnos lo que hacen es que hacen suyo esa compasión. Es lo que decía aquí Rabbi Meir Balanés. Al final, un hombre de esta calidad, ves a buscar consejo de él, vas a buscar su criterio, vas a buscar su intuición, su fortaleza, su compasión, sus secretos. Es una belleza estar con una persona así. Pues imagínate si eso es Rabbi Meir Balanés, que es Akadosh Baruj Hu. Entonces estudiamos la Torah para encontrar ese nivel de compasión que hay en la Torah. Eso se llama amar la Torah por la Torah. Tengo otra pregunta, si puede ser. ¿Cómo no? Hace un momento hablabas en tu imagen sobre el velero de la conciencia y de la imaginación. Pero al principio nos decías que hay que trascender lo racional, especialmente en los relativos milagros, trascender la racionalidad. Si trasciendes la racionalidad, por definición la conciencia la has dejado fuera de juego, por definición. Sí, es que hay un pequeño error de pronunciación. Tú estás hablando de la conciencia con C y yo estoy hablando de la conciencia con SC. No es igual la conciencia que la consciencia. SC. La consciencia es la fuerza del alma. Y la conciencia es esa racionalidad a la que dices tú. ¿Te lo escribo para que veas la diferencia o no? No, lo que no entiendo... Hay no un... lo que escribas, lo que no entiendo es el concepto en sí. Es, Entonces, por eso esa estoy diferencia intentando, conceptual, no es tanto... estoy intentando explicarlo. Esto es el timón, la fuerza del alma. La consciencia. Y la conciencia es una persona que es consciente, o sea, que está despierta, es decir, que está con sus 5 sentidos. Entonces, yo no estoy hablando de esta consciencia, estoy hablando de esta. Ok, perdóname. Esto es la neshama que dirige, esto es el alma que está por encima del tiempo y del espacio, que toca los fluidos espirituales, la sustancia espiritual, y esto es ser consciente, es decir, eso es estar despierto con los 5 sentidos, no es lo mismo. Si tú estás hablando de aquí, de acuerdo, pero es que yo estoy hablando de esto, de consciencia, SC. ¿Ves la diferencia? Sí, pero Todavía no. ¿Por qué no hablamos de alma? Es que no acabo de entender ese término, sigo sin tener claro a qué se refiere. ¿Por qué no hablamos directamente del alma? O sea, ¿es el timón de la imaginación? ¿O? Porque si quieres hablar del alma hay que definirla. Entonces vamos a ver, ¿qué es el alma? Sí, porque... ¿Qué es el alma? ¿Qué es el alma? ¿Qué es esa consciencia? ¿Definimos? Por favor. Se dice en hebreo neshama. Y yo dije que no hay que leerlo así. Hay que leerlo sham nun. Allí está la puerta 50. La puerta 50 es Binah. En Binah no hay ni tiempo ni espacio. Es decir, es ahí donde la sustancia espiritual todavía no tiene forma. Ser capaz de entrar y manejar esa sustancia se llama consciencia o neshama. La conciencia de la que hablas tú es Malhut, es una persona abierta, despierta y que usa sus 5 sentidos. De esa no hablo. La mente racional es consciente, pero la consciencia es la mente suprarracional, por encima de lo racional. ¿Lo entiendes o no? Sí, pero se define a sí mismo. O estás en Binah o estás en Malhut. Es muy sencillo. Si lo quieres en términos cabalísticos, conciencia con C es Malhut, consciencia SC es Binah. Ya está. Entonces, el timón es la consciencia de Binah. Es ese nivel. Ahí sí. Ahí sí. ¿Vale? ¿Más preguntas? Quiere decir que alguien que no hace Shabbat no puede tener ese timón. Pero es que Shabbat se lee Tashev. Tashev, se lo lees al revés, quiere decir volver. ¿Volver a dónde? A ese nivel de alma antes de que bajaras a la tierra. Es decir, a ese nivel donde tú dominabas la sustancia espiritual. Dime, ¿tenías tú una pregunta?
No me acuerdo. ¿Todo el mundo tiene esa capacidad? ¿Perdón? ¿Todo el mundo tiene esa capacidad de... Si está circuncidado. Y ahora, sí me acuerdo. ¿Perdón? Tiene que estar circuncidado para llegar ahí. ¿Por qué? Porque la circuncisión te quita una cáscara, que se llama una clipa, en término cabalístico, que se llama klipat noga, que es la que no te permite ver vida. Dime. De los 5 alumnos supervivientes de Rabbi Akiva, Sí, Rabbi Shimon Bar Yochai, el Zohar, sí. y Rabbi Meir Bar Hanés, Nes. los milagros. Sí. ¿Por qué los milagros? Pues para demostrar a la humanidad que vivimos en dos mundos. Un mundo físico y un mundo metafísico, y que con el mundo metafísico puedes controlar el mundo físico. Entonces el mundo es tuyo. Pero si solo vives en el mundo físico y el mundo físico te controla a ti, tú ya no eres mundo, tú no eres ciudadano de este mundo, eres esclavo de este mundo. El mundo te lleva a ti. Es el velero que va por al buen grado del viento. Pero si tú controlas el mundo metafísico y el mundo físico, estás en los dos mundos y haces que desde el mundo de arriba se controle el mundo de abajo, entonces eres ciudadano de este mundo libre. Uno se llama esclavo y otro se llama libre. Salir de la esclavitud de Egipto quiere decir que ya controlas el mundo de arriba. El nivel de erudición de Rabbi Meir Baal HaNes era tan grande que controlaba el mundo de arriba. Es decir, que hacía que sus alumnos salieran de esa esclavitud de vivir en un mundo que les tiene controlados. Más que los otros tzadik, alumnos de Rabbi Akiva. Más no. Está caracterizado por los milagros. Está caracterizado por los milagros, pero Rabbi Shimon Bar Yochai, no olvides que tiene una historia muy interesante, y es que se decretó en los mundos de arriba la destrucción del mundo y él la impidió. Más milagro que eso no hay. No estaríamos hablando aquí sin Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Meir Baal HaNes, volviendo a él, dice que la persona de mayor nivel con la que él estudió fue su esposa, que está nombrada, hay historias sobre ellos, ¿no? Sí, es una historia de cuando él pierde sus hijos, pero no quería entrar en esa cosa nefasta. Pero bueno, No es podemos tan nefasto hablarlo. como que él dice que ella tenía un nivel muy superior al suyo. Entonces, Era estudiante y cuando perdió a sus dos hijos pequeños, efectivamente, ella hizo todo un, ¿cómo se dice? Hizo un montaje en su casa para no hacer sufrir a su marido. Pero era superior en midot. Pero lo que es en sabiduría del mundo espiritual, como Rabbi Meir Baal HaNes, no. Midot son las cualidades humanas y eso es recipiente también de un gran poder. El poder de la sabiduría es grande y el poder de las midot es también muy grande. Ahora, la sabiduría te lleva a las midot. Es lo que quiero decir. Por eso dice aquí Rabbi Meir Baal HaNes, dice, a ver si lo encuentro, dice, es que esta persona que estudia la Torah termina siendo justo, piadoso, recto y fiel, que está dando midot. Midot. O sea que una manera de llegar a tener buenas midot es estudiar en profundidad. La midá sale del estudio y entra en tu corazón. Bueno, lo que decimos es que la mujer de Rabbi Meir Baal HaNes era una mujer que se destacaba no solo porque era una gran sabia, sino por las cualidades morales que tenía, llamada midot. Si bien la mujer representa siempre la pureza del cuerpo del hombre, eso es el arquetipo. Entonces, ¿qué quiere decir tener una mujer con grandes cualidades? Quiere decir que él, que es su marido, tenía un cuerpo muy puro. Entonces, si bien él era rabino, maestro de grandes milagros, ella era rabina de grandes cualidades. Eso es lo que quiere decir. ¿No te acuerdas que dije vamos a hacer una meditación para que los proyectos no mueran, Sí. para la resurrección de
ciertas situaciones que se han perdido, para que, no sé, para recuperar un amor, recuperar la salud, resurreccionar. La resurrección no es solo un muerto que resucita, la resurrección es la resurrección de un proyecto, de un amor, de una salud, de la amistad con un hijo, resurrección. Y la inmortalidad es que no, las cosas normalmente empiezan con mucha fuerza y luego caen. Entonces, para que las cosas empiecen con mucha fuerza y mantengan su nivel de altura, eso es este nombre, Bet Mem Vav Hav Samer Zain. Corresponde a los 72 nombres a Nun Yud Tav. Nun Yud Tav, sí, es también un nombre para la resurrección. Este está en todos los libros de Kabbalah, en todos los libros de oración con Kavanah, es decir, con meditaciones, y aparece sobre todo en el Kaddish, la oración que hacemos para elevar el alma de los difuntos. Porque si tú elevas el alma del difunto y llega a vivir en el mundo venidero, en el Olam Haba, le has resucitado. Y también cuando quieres dar vida a un tzadik que ya no es este mundo y que vuelva a actuar en este mundo, desde el plano donde él está, pues este nombre funciona. ¿En dónde está el Kaddish? En el Kaddish está, si tienes un libro de Shabbat de esos con Kavanah, te lo enseño, pero luego ahora te lo enseñaré. Bien, pues ponemos los pies en paralelo en el suelo, las manos con las palmas boca arriba, y vamos a inspirar y exhalar profundamente. Inspiramos energía positiva, exhalamos estrés y preocupaciones y vamos a aprovechar de la luz de Rabbi Meir Balanés y Zichrono Libraja para que su recuerdo nos ayude a conseguir, a iluminar estas letras. Nos vemos dentro de una estrella David de color oro, del tamaño de esta habitación. Somos una columna de luz blanca. Enfrente hay otra estrella David de color oro y allí vamos a convocar las letras que se presentan en color blanco. Llamamos la letra Bet, la iluminamos. Llamamos la letra Mem, la iluminamos. Llamamos la letra Vav, la iluminamos. Llamamos la letra Jaf, la iluminamos. Llamamos la letra Samech, la iluminamos. Y llamamos la letra Zain, la iluminamos. Ahora queremos que esta energía de milagro que tenemos hoy se mantenga todos los días de nuestra vida. Y todo este poder se mantenga todos los días de nuestra vida y que sea una larga vida. Para que todos los días de nuestra vida la luz de Rabbi Meir Balanés nos acompañe y le consideremos un socio en nuestra vida. Unimos ahora las llamas de Bet, Mem, Vav, Haf, Samech, Zain en una sola llama que sale por el pico superior de la estrella David que actúa de pantalla y es atraído por el pico superior de nuestra estrella de David. Va bajando dentro de nuestra estrella David, penetra nuestro cráneo, ilumina el cerebro, baja al corazón, ilumina el corazón, baja al hígado, ilumina el hígado, sube al corazón, ilumina el corazón, sube al cerebro, ilumina el cerebro, baja al corazón, sube al cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Lo expulsamos por el cráneo, un chorro de luz, de milagro,
milagro de resurrección, milagro de inmortalidad, de proyecto de salud y de todos nuestros deseos, que no solo se materialicen, sino que se mantengan de manera inmortal. Ahora hacemos un coro, ponemos la tierra en el medio, baja Metatron, Sandalfón y Mashiach, y vamos a proyectar esta luz de resurrección y vamos a crear la luz que recibió Adán Arishon antes de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, es decir, esa luz primigenia que iluminaba la mente de Adán Arishon y que hacía de él un ser excepcional, la vamos a proyectar sobre la tierra. Esa luz de la meditación que estamos haciendo ahora mismo es una luz violeta de grandísima intensidad, como un rayo láser que envuelve todo el aura de la tierra, impregna el aire que respiramos. Y dejamos de ser personas que solo nos regimos por lo racional, sino que también vamos a acceder a la mente suprarracional, por encima de lo racional, en inteligencia superior, que accede a los mundos superiores de consciencia. Y esa fuerza está en el aire que todo el mundo respira e integra dentro de sus pulmones y dentro de su sangre, y que hace participar todo su cuerpo de esta energía. Ya no tenemos minusvalía mental ni de consciencia. Y por fin la humanidad va a poder tener acceso a la substancia espiritual para hacer de su vida un jardín del Edén y no un caos. Se acabarán las carencias, las enfermedades, el dolor, la maldad, la envidia, el miedo. Todo eso queda expulsado por la respiración de ese ingrediente de luz que hemos metido en el aire de la tierra. Y ahora podéis hablar libremente con Metatron, Sandalfón y Mashiach. Respiramos 3 veces profundamente. Otra vez. Otra vez. Abrimos los ojos. Claude. Pues la energía que rodeaba la tierra se transformó esta luz en Yudim. La letra Yud. Yud. Y había como gotitas de
toda la tierra era yud violeta, así. Y todo el mundo respiraba este yud y lo integraba. Es lo más significativo que he visto. Y a nivel de conversación, pues me dijeron que muy bien por pedir cosas que no eran egoístas, eran cosas para el mundo y para la redención y para la Geulá, y que esa es la verdadera meta de nuestras vidas. Elio. Yo no he visto mucho hoy, la verdad. Pero bueno, sí que fue con Rabbi Meir Balanés que me comentó. Dijo que ahora que se había activado esta energía en la Tierra, él lo que haría, su papel, su trabajo, era mantener esa energía siempre activa, para que fuese eterna. Eso es lo que me dijo. Rosny. Alegría. He visto Rebbe Mira Barjanés, he visto un rabino, un tzadik, que estaba así y que tenía una especie de sombrero negro y dijo, fuera, eso. Y nosotros todos, no, sí, nunca he tenido una meditación, nosotros todos, el círculo que hacíamos, nos hemos puesto a bailar y entraron en el baile. Rebbe Mira Barjanés, y después a Rizal, y después Rebbe Mira Barjanés, después Rebbe Akiva, después Rebbe Chaim Vital, Rebbe Shimon Bar Yochai, y empezó a cantar así la canción de Rebbe Shimon Bar Yochai. Y entonces vi una luz blanca llegar, era una luz violeta extraordinaria que rodeaba a la tierra con este círculo bailando. Y decían, la alegría ha reemplazado la tristeza. Y vi una luz blanca llegar y oí una voz que dijo, entonces el Mashiach puede llegar. Muy bien. Clara. Vi mucha gente vestida de blanco y también con mucha alegría, y no vi mucho, pero recibí respuestas del Mashiach. Muy bien. Manuel. A ver, he visto como proyectamos una luz muy fuerte que penetraba en todas las capas de la Tierra, incluso a lo de la Tierra. Y después, mientras todos estaban fuera de Mashiach, nos elevaron a todo el grupo, nos elevaron muy, muy arriba. Entre la Tierra se quedaba como un puntito y seguimos proyectando esa luz. Estábamos muy altos, pero hemos subido muy alto, muy alto. Y después me dijeron, mira ahora qué va a pasar. Entonces la Tierra, parece como la Tierra reenviaba esa luz también en todo el universo, y la luz pasaba a través de nosotros y iba recortando por todo el universo. Muy bien. Matoteado, ¿no? Fran. Recibí un mensaje. Me dijeron por qué me habían funcionado algunas cosas en mi vida previa. ¿Por qué sí había funcionado? Sí, porque... Muy bien. Bueno, pues es una respuesta. Sandra. Yo vi, después de visualizar las letras, vi que nos metíamos en un árbol, como por dentro del tronco, íbamos a las ramas, y actuábamos en círculo, pero a través de esas ramas, y estaba la tierra en medio. Como si fuera el árbol una máquina, pero era un árbol con una luz muy bonita. Y entonces apareció un árbol al revés, o sea, hacia abajo, y entonces habían dos árboles que con las ramas, digamos, tenían a la tierra en el medio, y empezaron a girar como, no sé, una cosa muy rara, como si la limpiaran, como si fuera un centrifugado. Bueno, pues así. Y uno de los árboles no tenía muchas ramas, estaba un poco seco, y entonces con eso, pues como que empezó a brotar. a revivir todo,
Y eso. Después yo me volví a mi palacio y me fui a una de las yeshivot a ver a Rabbi Meir Balanés. Y me dio un diamante muy grande para que lo plantáramos en la tierra. Y entonces lo fui a plantar en la tierra y vi como que crecían más diamantes y quería saber lo que era, por qué un diamante, ¿sabes? ¿Por qué era? Y dentro del diamante se creaban como pequeños grupos así de gente meditando en toda la tierra, ¿no? Entonces, sí, bueno, es que ha sido súper largo, ya ni me acuerdo. Y veía como la gente, cada uno tenía esos diamantes y todos, o sea, no sé, era como una cosa que bebían del diamante, una cosa muy rara, y que todos sus proyectos crecían y brotaban y todo lo que querían pues se cumplía, ¿no? Era muy bonito. Y después vino el Mashiach y me dice, bueno, pues te regalo esta nun. Era una nun enorme, muy muy grande, dice, para que la utilices y la irradies. Entonces yo pues abrazaba la nun y ya está. Muy bien. Ya está. Sí. Luego, Yo vi como Jocelyn, que todo el mundo bailaba, estaba Rabbi Meir Balanés en medio bailando y muy contento. Era una felicidad inmensa en el mundo espiritual, de verdad muy muy fuerte. Yo al principio lo seguí bien, y luego tuve dificultades porque se me fueron taponando los oídos cada vez más, no sé por qué, es la primera vez que me pasa. Y luego pero bueno, conseguí verlo aún así. Y cuando fue la conversación, primero me llevaron por todo el universo y me enseñaron la inmensidad de algunas estrellas y las galaxias. Y luego fuimos a la Tierra y no sé muy bien cómo describirlo, pero como que cada objeto tenía un sonido. Además de... todo tenía un sonido, de repente. Todo tenía una música o algo que lo definía, pero en sonido. bien. Pues yo tuve una conversación con el jefe, con Akadosh Baruj Hu, en la cual me dijo, vuestro grupo ahora tiene un ejército. Un ejército. Habéis resucitado a todos los tzadikim de todas las generaciones, todos los justos de todas las generaciones, desde el principio de la creación del hombre hasta hoy. Y este nombre los ha resucitado con la luz de Rabbi Meir Balanés. Y ahora ellos pues os ayudarán a este proyecto que es tan grande y sois tan pequeñitos como grupo, pero somos pequeñitos como grupo, pero inmensos con este ejército que tenemos, que es de miles y miles y miles de justos de todas las generaciones y de los grandes, o sea, no solo los justos que puedas decir es un justo, estamos hablando de Abraham, de Isaac, Jacob, los grandes, grandes, grandes de todas las generaciones, y me ha dicho, tú dispón que ellos te siguen. Muy bien. Hazak Baruch. General.